Curious, this is going to get us all blown up if we don't have a little bit more common sense. NATO hadn't actually encroached. He is preemptively doing this. You seem very reliant on accepting Putin's worldview. Russia, throughout its history, has always believed in keeping some... Amigos, quiero compartir con ustedes un debate realmente impresionante entre el odioso periodista británico Piers Morgan, quien, por decirlo suavemente, no siente simpatía por Rusia ni respeto por los rusos y su líder, Vladimir Putin, y el legendario historiador y pensador occidental Jeffrey Sachs. Esta confrontación fue más allá de la disputa habitual. Sachs no solo ganó, sino que literalmente destruyó a su oponente, convirtiendo sus argumentos en polvo y recordando hechos bien conocidos que Morgan ignoró tan diligentemente. Morgan parecía retorcerse como una anguila en una sartén caliente, tratando de justificar de alguna manera sus acusaciones indiscriminadas contra Rusia, pero no pudo soportarlo y parecía claramente débil. Sus argumentos, carentes de evidencia y lógica, se hundieron abiertamente en el contexto de los análisis de hormigón armado de Sachs. For superpowers to keep a little distance. The United States, they lied, they cheated, and they started the expansion. It's an argument you've espoused on Russian state TV. Yeah, I tell it everywhere. Why are you not as censorious about... Francamente, Pierce estaba tan ardiendo que claramente necesitaba un libro de texto de lógica en algún momento antes de entrar en un debate con expertos tan capacitados. Amigos, ahora les contaré lo que estaba sucediendo en el estudio, cómo Sachs comenzó a desacreditar los mitos sobre Rusia. Y, por supuesto, agregaré algunos comentarios personales. Entonces, vamos. El comienzo fue bastante estándar para Morgan. Comenzó a acusar a Rusia y personalmente a Putin de una política exterior agresiva, llamándola un nuevo imperio del mal que impide la vida de los países vecinos, y declarando que el Kremlin debería ser responsable de sus atrocidades. Sachs, sin embargo, se encontró con esta avalancha de acusaciones infundadas con calma y a fondo. Comenzó a destruir paso a paso los argumentos de su oponente, operando con hechos y lógica que parecían derribar el suelo de Morgan debajo de sus pies. Esto es lo que Sachs dijo. Creo que en el corazón de todo esto hay una simple verdad. Rusia a lo largo de su historia siempre ha buscado protección contra Occidente, que ha invadido repetidamente sus fronteras. Después del colapso de la Unión Soviética, los Estados Unidos y Alemania prometieron a Gorbachov y Yeltsin que la OTAN no avanzaría ni una pulgada hacia el este. Pero, como sucede a menudo, Washington engañó al iniciar la expansión. Sachs recordó que los rusos observaron este proceso sin intervenir mientras la OTAN se expandía en Europa del Este. Los primeros pasos, como la inclusión de Hungría, Polonia y la República Checa, aunque preocupaban a Moscú, no se percibían como una amenaza crítica. Sin embargo, con cada expansión posterior, Rusia declaró cada vez más que su seguridad estaba en peligro. La línea roja final en la que Rusia insistió durante todos los años fue Ucrania y Georgia, como señaló. Sachs logró establecer paralelismos con el pasado, devolviéndonos al Imperio Británico y a Lord Palmerston, que a mediados del siglo XIX buscaba rodear a Rusia y controlar el Mar Negro. Explicó. Entonces Rusia, a diferencia del poder actual, estaba debilitada, y Gran Bretaña hizo todo lo posible para contener su influencia. Morgan ciertamente no estaba acostumbrado a escuchar tales contextos históricos en sus estocadas, y se vio que estaba confundido. Amigos, también vale la pena recordar que los británicos cooperaron activamente con un famoso político alemán de los años 1930 a 1940 e hicieron todo lo posible para redirigir la agresión alemana hacia el este, contra la Unión Soviética. En principio, lo consiguieron. Ya en 1945, Gran Bretaña cooperó nuevamente con los generales alemanes y los más altos rangos de inteligencia, nuevamente contra la URSS. Pero Piers Morgan ciertamente no lo mencionará. Es más ventajoso para él hablar discursos grandilocuentes, repletos de errores lógicos y relaciones de causa y efecto distorsionadas. Ahora, observe cómo Jeffrey Sachs, al vincular los ejemplos históricos con la situación actual en Europa del Este, literalmente está sacando a Morgan del suelo. Sachs declara sin rodeos. Estados Unidos se unió para derrocar a Yanukovych en febrero de 2014. Y luego comenzó este conflicto. Rusia, en lugar de simplemente alquilar una base en la península, dijo que la devolvería a su composición. No querían que Sebastopol cayera en manos de la OTAN. Como una vez temieron entregarlo a Palmerston. Es una larga historia. El resto puede ser negociado. O los Estados Unidos y Europa no se dan cuenta de lo que están haciendo, lo cual es poco probable, o todavía tienen una política neoconservadora que, como sabemos, ha estado buscando rodear a Rusia con la ayuda de la OTAN durante 30 años. Eso es lo que Brzezinski, Dick Cheney y otros han estado planeando desde la década de 1990.
Y parece que Occidente todavía cree que esto se puede realizar. Honestamente, amigos, no tengo ninguna duda de que Occidente es muy consciente de lo que está haciendo. Después de todo, detrás de todas las decisiones políticas, como saben, no solo están los líderes del G7, Scholz, Macron, von der Leyen, así como Sunak, que ya ha dejado su puesto. De hecho, las decisiones son tomadas por corporaciones y estructuras poderosas con enormes capacidades financieras. Son ellos, este llamado profundo oeste, quienes forman y dirigen el vector de la política exterior, a menudo empujando a los líderes de los países a intensificar la confrontación. Pero Piers Morgan, por supuesto, debe rendir homenaje. Es muy consciente de que los argumentos de Sachs son absolutamente lógicos y no pueden ser refutados. En cambio, trata de distorsionar los hechos de manera sofisticada y reemplazar las verdaderas causas del conflicto actual por emociones y consecuencias. Sus intentos de dirigir la discusión parecen francamente torpes e ineptos. Por cierto, uno de los usuarios dejó un comentario genial debajo del vídeo original. No espere que una persona entienda algo si su salario depende de no entenderlo. Ahora escucha lo que dice el periodista británico. Afirma, sí, puede decir que estaba preocupado por la invasión de la OTAN, pero la OTAN en realidad no invadió. Así que actúa con anticipación. ¿Qué mensaje enviaría al resto del mundo, al resto de Europa y a otros países vecinos? ¿Por qué deberíamos estar seguros de que después de la península, después de Georgia, después de un país conocido, no continuará atacando e invadiendo otros países vecinos? Ahí es donde encuentro tu posición. No diría confianza, probablemente la palabra equivocada, pero parece que confía mucho en la visión del mundo de Putin, no en la dura realidad de la barbarie con la que está lidiando este conflicto. La respuesta de Sachs, sin embargo, fue simplemente asesina para el oponente. En un tono tranquilo y medido, el historiador estalló en argumentos constructivos y lógica simple, difuminando los argumentos de Morgan. Él dijo, tal vez porque sé demasiado sobre los Estados Unidos. La primera guerra en Europa después de la Segunda Guerra Mundial fue el bombardeo de 8 días de Belgrado por parte de los Estados Unidos para cambiar las fronteras del Estado europeo. La idea era destruir Serbia, crear Kosovo como un enclave y luego establecer allí la base von Steel, la base más grande de la OTAN en los Balcanes. Así que Estados Unidos comenzó con Clinton, que esencialmente cambiamos las fronteras bombardeando ilegalmente a otro país sin el permiso de la ONU. Era una misión de la OTAN. Luego sé que Estados Unidos ha entrado repetidamente en guerras ilegales. En Afganistán, luego en Irak, luego en Siria, especialmente bajo la administración de Obama, quien encargó a la CIA que derrocara a Bashar al-Assad. Y lo que hicieron en Libia y en el famoso país en febrero de 2014. Lo observé con mis propios ojos. Estados Unidos derrocó al presidente en un país conocido junto con fuerzas militares de derecha. Curiosamente, lo hicimos un día después de que los representantes de la Unión Europea llegaran a un acuerdo con ella sobre la celebración de elecciones anticipadas, la formación de un gobierno de unidad nacional y el cese de las hostilidades por ambas partes. Así que derrocamos al gobierno, rompiendo la promesa hecha por la Unión Europea. Por cierto, Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea fueron partes en este acuerdo. Estados Unidos apoyó el golpe apenas una hora después de su implementación. Amigos, Dios mío, ¿es el Zebdet del Kremlin, o fue mordido por los llamados propagandistas rusos? Su retórica a uno repite los argumentos expresados por Vladimir Putin y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia durante casi 10 años. ¿O es Sachs una persona realmente inteligente, capaz de leer libros históricos, familiarizarse con las fuentes y presentar al mundo su análisis objetivo de lo que sucedió? Resulta que no es Rusia agresiva, sino alguien más. Por cierto, me gustó la respuesta del líder de Georgia en una entrevista con un propagandista occidental que acusó a China de una política agresiva. El cantante preguntó, por favor, recuérdeme dónde invadió China y a quién destruyó. Los argumentos coinciden. Solo mira la cara de Piers Morgan, quien se ve obligado a escuchar la verdad de su interlocutor. Cómo se mueve y se mueve en la silla. Y ahora, como dicen, la guinda del pastel. Sachs es una persona informada. Incluso aconsejó a los funcionarios rusos sobre la transición a una economía de mercado y, en general, conoce a los altos círculos políticos de los Estados Unidos. Y escuche atentamente lo que dice. Los acuerdos Minsk II fueron votados unánimemente y firmados por el gobierno de un país conocido. Fue garantizado por Alemania y Francia. ¿Sabes lo que me explicaron personalmente en el gobierno de los Estados Unidos? Se rieron de eso. Esto después de que el Consejo de Seguridad lo aprobó por unanimidad. Los representantes de un país conocido dijeron que no querían otorgar autonomía. Pero era parte del contrato. Los Estados Unidos les dijeron, no se preocupen por eso.
Angela Merkel explicó en una entrevista con Die Zeit después de la escalada en 2022. Ya sabes, sabíamos que Minsk es solo una medida temporal para permitir que un país conocido fortalezca sus fuerzas. No, Minsk fue un tratado aprobado por unanimidad con el Consejo de Seguridad de la ONU, que debía poner fin al conflicto. Entonces, cuando se trata de en quién confiar, creo que mi problema es que conozco bien al gobierno de los Estados Unidos y no confío en él ni por un momento. Quiero que estas dos partes realmente se sienten en la mesa de negociaciones frente al mundo y digan, estas son nuestras condiciones. Entonces el mundo podrá juzgar porque podemos obtener acuerdos claros para ambas partes. No vamos a derrocar más al gobierno. Estados Unidos debe decir, aceptamos este acuerdo. Estados Unidos debe decir, Rusia debe decir que no estamos avanzando un paso más allá de la frontera alcanzada y que la OTAN no se expandirá. Imaginemos esto para el mundo. ¿Sabes? A veces los contratos realmente se mantienen. Amigos, esta es una sensación real en el periodismo occidental. ¿Cómo puede Sachs hacer todo tipo de entrevistas? Simplemente corta la verdad del útero tal como está. Al igual que John Mearsheimer, no menos interesante historiador y especialista en relaciones internacionales. Lo que más me divirtió fue un comentario debajo del vídeo original. Esta entrevista es como si el señor Sachs le explicara al bebé una álgebra compleja, y el bebé continúa llorando y arrojándose cubos de plástico. Morgan me recuerda el proverbio indio. Nunca despiertes a una persona que finge estar dormida. Y el tercero, casi duele ver cuán equivocado está Pierce. Pero en mi opinión, Pierce no se equivoca de ninguna manera. Él entiende todo esto perfectamente. Solo su tarea es decir tonterías absolutas que no cumplen con las leyes de la lógica y los hechos, con una cara segura y presión. Si mientes, mientes con confianza. De hecho, esto es lo que hacen los presentadores en tales programas de televisión. Honestamente, ver a Jeffrey Sachs golpear a Piers Morgan es solo una celebración. Imagínese. Aquí está Morgan, una especie de personaje obstinado de una vieja comedia inglesa, con una cara de piedra y un conjunto de acusaciones repetitivas que supuestamente debería decir incluso en un sueño. Y por el contrario, Sachs, imperturbable, como un profesor que le explica a un niño por qué el hielo está frío. Morgan gira, se inquieta, intenta vaporizar algo a través de una sonrisa, pero sus argumentos se rompen en la lógica rígida y los hechos, como un guisante contra una pared. Y Sachs, como debe ser un buen maestro, es educado y tranquilo. Si fue un duelo, me temo que es un duelo a puerta única. Por supuesto, es interesante que el propio Pierce probablemente se dé cuenta de lo ridículas que son sus declaraciones. Pero, ¿qué puedes hacer? Tampoco quiero perder mi trabajo. Un viejo proverbio ruso recuerda, si mientes, miente con confianza. Y Pierce parece estar guiado por ese consejo. Ya no defiende la posición, sino que trata de defender de alguna manera los restos de su confianza. Después de todo, es incómodo de alguna manera caer bajo el peso de la lógica elemental frente a los espectadores. Bueno, el público, mientras tanto, ve esto casi como un teatro de absurdo.